Nueva semana, nuevo video. Bienvenidos a esta nueva transmisión de Cabrera Coffee. Hoy con un tema de avanzada. Vamos a estar hablando de riesgos emergentes. Así que para saber de qué se trata o conocer a profundidad por qué es tan importante este tema, nos acompaña nuestro equipo de TI, Marco Diago, Ángela Consuelo Lerma. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Bueno, vamos a empezar esta transmisión hablando sobre cuáles son los principales riesgos asociados a este concepto. Bueno, Luisa, nosotros este tema lo vamos a trabajar con base en un informe que emitió el Instituto de Auditores Internos, que en asocio con la Fundación de Latinoamérica de Auditores Internos, anualmente generan anualmente hacen una investigación y con esa investigación generan un informe que ellos le llaman RICS InFocus y que la semana pasada fue publicado el RICS InFocus 2024. Listo, esa parte es muy importante porque sin duda ofrece algunas señales sobre los riesgos a los que se deben preparar las personas y cómo enfrentarlos, teniendo en cuenta ese panorama, cómo se debería gestionar esos riesgos dentro de los próximos 3 años y hablemos un poco de la preparación y también cuáles son esos riesgos asociados. Bueno, debemos de decir también que la investigación fuente del informe pues fue preparada para lo que conocemos como directores ejecutivos de auditoría, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial. La investigación fue, dentro de la investigación se clasificaron 16 áreas de riesgos y digamos que como que la ficha técnica de la investigación es que en Latinoamérica se trabajaron en 25 países o se trabajó en 25 países, se entrevistaron a 956 directores de auditoría interna y se hicieron 2 mesas redondas. A nivel global, es decir, a nivel mundial, se trabajaron en 111 países y en este caso se entrevistaron a 4.207 directores de auditoría, directores ejecutivos de auditoría. Y todos estos directores, con todos estos directores se ejecutaron 40 entrevistas. La investigación, o mejor, como parte de la investigación, se definieron 16 categorías de riesgos. Y las entrevistas, los talleres y todo el trabajo que se hizo se enfocó en cuáles son los 5 riesgos que actualmente los directores de auditoría están trabajando y cuáles son esos 5 riesgos que ellos con los consejos de administración y con las juntas directivas ven que son los de mayor impacto, por lo tanto van a ser los 5 clases de riesgo o categorías de riesgos a los cuales se le debemos dedicar mayor número de tiempo en los próximos 3 años. Entonces, esa clasificación, o mejor, el resultado de este trabajo es que, para Latinoamérica se han clasificado los 5 riesgos, que es ciberseguridad, cambio regulatorio, continuidad del negocio, capital humano e incertidumbre geopolítica. Sucedió algo curioso en Latinoamérica y es que dentro de la clasificación no estaba la disrupción digital, pero cuando ya se hace la ponderación de las entrevistas y de toda la información ya a nivel de los riesgos que hay que gestionar en los próximos 3 años, la disrupción digital toma la segunda posición. Entonces ya a nivel de los riesgos que hay que gestionar en los próximos 3 años está ciberseguridad, disrupción digital, continuidad del negocio, capital humano y cambio regulatorio. ¿Sí? Esto mismo sucede a nivel global, esta clasificación. Entonces, a nivel global, los 5 riesgos que hay que gestionar que hay que gestionar en los próximos 5 años son ciberseguridad, disrupción digital,
capital humano, continuidad del negocio, y aquí surge uno nuevo que no está dentro del estudio o dentro de los resultados de Latinoamérica, que es el cambio climático, ¿sí? Por supuesto, y nosotros como área de TI de PKF Cabrera Internacional, pues vamos a trabajar o en este momento vamos a hablar de los riesgos que están asociados con tecnología. ¿Sí? Por eso vamos a hablar un poco, vamos a hacer algunos comentarios relacionados con ciberseguridad, continuidad del negocio, disrupción digital y capital humano. Listo. Hablemos un poquito sobre cada una de las vertientes. Ángela, hablemos sobre el concepto de continuidad de negocio. Listo. Perdón. Listo. En la continuidad de negocio abarca todo lo que es el plan de contingencia del negocio y también de la parte de tecnología de la información. Esta parte del plan de continuidad del negocio está soportada bajo ya una norma ISO que es internacional, que es la ISO 22301. La parte de contingencias, muchas empresas hoy en día creen que con solo tener las copias de seguridad ya tienen cubiertas sus medidas de contingencia, pero muchas organizaciones o algunas organizaciones no tienen en cuenta otros escenarios que también pueden afectar de manera total o parcial la operación de su negocio. Por ejemplo, un daño eléctrico o una catástrofe natural o un ataque de ransomware o un daño en toda la infraestructura tecnológica. Entonces, no tienen en cuenta otros posibles escenarios que puedan afectar la operación. Además, no solamente es tener un plan de continuidad diseñado e implementado. Estos planes de continuidad también deben ser probados para que en el momento de que pase alguna novedad, pues puedan asegurar o garantizar que lo que se diseñó realmente opera efectivamente. Otro ejemplo que me comentaba Marco en estos días es, ¿qué pasa si un supermercado un 24 de diciembre se le cae su sistema de facturación a las 4 de la tarde? Entonces, imagínate la magnitud, sobre todo en la operación de ventas, las pérdidas significativas que podría tener un supermercado. Entonces, también es tener en cuenta es cómo están nuestros sistemas parametrizados, el mantenimiento que le debemos hacer a nuestros sistemas de información. Entonces, también es otro escenario que de una u otra manera paró la operación de manera parcial, pero tuvo un gran impacto en los estados financieros de ese supermercado. Bueno, a veces también las organizaciones cometen unos errores inocentes, digámoslo así, en la gestión de estos riesgos que dicen es un riesgo que no es crítico o es un riesgo como cualquier otro riesgo que le podemos dar manejo. O por ejemplo, es algo que pasó y no fue tan grave. O eso nunca nos va a pasar. Pero resulta que son riesgos que en el momento que suceden, pues tienen un nivel de impacto bastante alto en las organizaciones, en la operación, en el recurso humano y en los sistemas de información y por ende en la información de sus estados financieros. Bueno, hemos visto a lo largo de estas declaraciones que sin duda el capital humano tiene una fuerte incidencia dentro del funcionamiento de este panorama. Entonces, antes de que hablemos de las personas que también hacen parte del corazón de la estrategia, hablemos un poco de ciberseguridad. ¿Cómo sería ese proceso de preparación? Sí, Luisa, tienes toda la razón. Dentro de la triada que existe, el capital humano juega un papel fundamental. Yo diría que es esencial. Pero antes de llegar allá, en el tema de ciberseguridad y de acuerdo a lo que establece el informe que acabamos de mencionar, el objeto principal es ayudarle a las juntas directivas, a los consejos de administración, digamos como al gobierno corporativo, a madurar todo lo que tiene que ver con la parte de la ciberseguridad. Porque aquí lo importante es comenzar a entender la importancia que tiene los ciberataques, la importancia que tiene todo lo que está sucediendo a nivel mundial con relación a la información, es decir, a la pérdida de la información, a la secuestro de la información y
allí es fundamental y eso lo establece el informe y nosotros como consultores queremos hoy dejar un mensaje de la importancia que tiene tanto nosotros como auditores de tecnología, pero también a su vez como consultores del gobierno corporativo de las compañías, la importancia que tiene que hacer conciencia de la ciberseguridad, ¿sí? Entonces, para colocar un ejemplo, uno de los componentes o de los tantos componentes de ciberseguridad, porque la ciberseguridad es muy amplia, tiene que ver con, por ejemplo, con el servicio en la nube, ¿sí? Todos, yo creo que todos hablamos del servicio en la nube, todos diariamente escuchamos sobre ese concepto, pero no todo probablemente tenemos claro qué es. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, como no tenemos claro qué es ese servicio, pues no vamos a tener claro cuáles son los riesgos asociados a tener un servicio en la nube. Eso por un lado. Por el otro lado, la tecnología asociada al servicio de la nube, como todas las demás tecnologías, avanzan en una velocidad vertiginosa, a pasos agigantados, como decía mi abuelo, ¿sí? Pero resulta que en los países lo que tiene que ver con la legislación asociada al servicio de la nube no avanza a la misma velocidad. Por lo tanto, en algunos países estamos retrasados en temas relacionados con la parte jurídica relacionado con los servicios en la nube. Eso por un lado. Por el otro lado, la tecnología como avanza tan rápidamente, pero los sistemas de control a veces tampoco avanzan a la misma velocidad. Por lo tanto, acá ya tenemos servicios en la nube de diferente, para no nombrar ni marca ni nada de esas cosas. Esto acá avanza, el servicio avanza vertiginosamente, pero los sistemas de control no avanzan a la misma velocidad. Por lo tanto, es allí donde nosotros entramos a hacer una recomendación muy importante y es entrar a gestionar los riesgos asociados, por ejemplo, en este servicio, ojalá a la misma velocidad para poder que la junta directiva, el gobierno corporativo de las empresas, pues digamos que puedan definir y establecer políticas que minimicen la probabilidad que una vulnerabilidad identificada en un servicio de la nube pues se materialice con uno de estos ataques cibernéticos. Complementando un poco de esta categoría de riesgo que Marco nos menciona, otra categoría que se deriva de ahí es la disrupción digital, que pues es todo el cambio que surge pues durante el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, cómo las empresas, cómo las organizaciones, cómo las juntas directivas enfrentan esos cambios tan avanzados y tan acelerados que estamos en este momento confrontando o enfrentando. Por ejemplo, la IA, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la misma nube, la automatización de los procesos. Entonces, muchas compañías con estas nuevas tecnologías que están enfrentando no saben qué modelo de referencia o qué metodología o qué controles o qué planes de acción tener para sí mismo proteger sus sistemas de información, sus datos personales. Entonces, es un reto, esta categoría de disrupción digital es cómo las empresas enfrentar estas nuevas tecnologías. Además de que, por ejemplo, ciberataques que son hechos a partir de una inteligencia artificial son muy difíciles de detectar. Entonces, ahí hay como un otro término que nos va a hablar Marco más adelante, es como el tecnoestrés de cómo las empresas van a enfrentar esos ataques que no son tan fáciles de detectar y que van a hacer daños en nuestra información. Por eso, a partir de eso, es como las empresas más bien también tienen que pensar, es cómo ser resilientes en cuanto a esos ataques. ¿Qué plan de acción debo tomar? Aquí volvamos y tomamos la otra categoría que es la continuidad del negocio. ¿Cómo debe continuar mi negocio si un ciberataque que tenga un alto impacto en mi información, mi empresa puede continuar? Ahora sí, hablemos de el capital humano
volvamos otra vez. Y otro concepto que es muy importante que estaremos desarrollando, digital mindset. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar pues este tema que tiene que ver con la gestión de riesgos y específicamente riesgos de tecnología, que lo estamos haciendo con base en el informe del Instituto de Auditores Internos. Y el cierre lo que quisimos hacer hablando de la categoría que tiene que ver con el capital humano. En el informe, el capital humano está en una cuarta posición, pero desde el punto de vista de nosotros como auditores de tecnología, hemos considerado que es los cimientos de todo lo que tiene que ver con la parte de la gestión de los riesgos, porque yo puedo implementar, puedo establecer, puedo crear muchas herramientas que me permitan minimizar la materialización de una vulnerabilidad. Pero si no capacito al ser humano, si no le doy las herramientas necesarias, etcétera, etcétera, que vamos a hablar de ese tema, pues vamos a tener dificultades. Por eso, nosotros le queremos apostar a cambiar esa frase que hemos escuchado muchas veces. Y la frase es que el eslabón más débil de la cadena de seguridad de una compañía es el ser humano. Y le queremos apostar es a que el eslabón más fuerte de esa cadena sea el ser humano, ¿sí? Con el propósito de que sea el ser humano el que entre a ser consciente de lo que se establece o lo que podría generar la materialización de un riesgo, pero que también sea sensible a la materialización de ese riesgo con el propósito de que implemente acciones preventivas para, como su nombre lo dice, evitar o minimizar el impacto de la materialización del riesgo. Entonces, por ejemplo, en el informe se habla de que esta categoría está muy asociada a la diversidad cultural, por ejemplo. Otra es a la fluctuación económica relacionada con el teletrabajo o con el trabajo virtual. ¿Por qué esto? Hoy y en este momento, mientras nosotros estamos haciendo esta grabación, en un piso de abajo pueden haber 2, 3, 4 personas trabajando de manera virtual con una empresa de Europa, de una empresa de Estados Unidos, de una empresa de Canadá, etcétera. Y entonces eso hace que esas posibilidades que hay hoy en día de trabajar de manera virtual, pues hace que la gestión del talento humano se vuelva un poco más exigente, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, hace también que la retención de ese talento humano también se vuelva pues más exigente. Y así sucesivamente podemos ir adicionándole variables y nos vamos a dar cuenta que la gestión del talento humano pues se vuelve un poco más compleja. Pero adicionalmente a eso, nosotros le estamos apostando a herramientas de lo que conocemos como competencias, lo que se ha denominado como el soft skill, o sea, competencias blandas. De tal manera que esa gestión del talento humano comienza a tener otras variables adicionales que el colaborador pues las tenga en cuenta y entre esos, por ejemplo, entregarle herramientas para que sea más consciente de la gestión de riesgo y en el caso concreto de nosotros como auditores, que seamos más conscientes de la importancia que tiene de implementar controles que minimicen el impacto de la materialización de las vulnerabilidades, pero asimismo también ser más sensibles. Es decir, cuando estamos hablando de ser más consciente y ser más sensible, es tener claridad, por ejemplo, que si a mí me llega un SMS con una información que yo no tengo por qué abrirla, o me llega un correo electrónico con una información que yo ya de hecho sé que no tiene nada que ver conmigo, pues tengo que tener
precaución y cumplir con la normatividad. Por ejemplo, si hoy en día a ustedes que nos están viendo les llega un correo electrónico diciéndole que acaba de llegarle una multa, por ejemplo, de la Secretaría de Movilidad, y usted es consciente que de eso no es suyo, pues inmediatamente reporte ese correo electrónico al área de tecnología para que ellos hagan lo pertinente, ¿sí? Cosas a esos que le estamos apostando y sumando ese concepto de ser sensible, de ser digital, perdón, de ser consciente y ser sensible, pues eso nos va a generar ser digital, ¿sí? Porque finalmente a lo que queremos llegar es a trabajar el concepto del digital mindset, es decir, cambiar la forma de pensar y de ver la tecnología para que la tecnología no nos genere estrés, que es lo que hemos llamado o lo que están llamando los expertos hoy en día el tecnoestrés por el diluvio de información que nos está llegando. Bueno, esas son algunas guías o algunos referentes que debemos tener en cuenta al momento de poner en práctica todos estos conocimientos digitales, evitar el tecnoestrés, y de esta forma terminamos nuestro Cabrera Coffee, nuestra cita de cada viernes. Marco, Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos, y a ustedes al otro lado de la pantalla, esperamos de que esta transmisión les sea de gran utilidad para su avance profesional. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Chao. Gracias, Luisa. Gracias.